Sí, muchas Ya hizo gracias. ese deber usted, Rosita. Ahorita voy a ver, 68 dijo, ahorita voy. Sí, de estudios sociales. Dar un mensaje por el chat del Teams. Pueden leerle. A ver, ¿por dónde? Chat de Teams. Dice para Berito. Dice Yeah, saludos la cordiales, director 68 es donde general. dice actividades. Yo no he hecho todavía. La 68. Sí, no hemos hecho nadie todavía, Rosita. Pero dice, el comunicado dice, Mónica Patricia Mosquera, Montenegro, 9:17. Saludos cordiales, Inspección General. ¿Ya ha tomado la foto, la captura de el curso? Dentro de eso está Jorge Tipantuña, está Jessica, está Enid, está Vero, está Zoraida, no sale su nombre. Está Jason Valencia, está Hermelinda, Lazy, y la foto de la licenciada que nos ha tomado. ¿Le sigue saliendo Jason Valencia, compañerita Zoraida? Ya voy a ver qué, porque según yo ya cambié el nombre, pero supuestamente no está bien, no sé. Ya voy a ver nuevamente a ver cómo puedo cambiar. Okay. Sí, porque si dijo la licen de mate que hay que arreglar eso y hay que solucionar, porque si no luego va a tener inconvenientes. Ok. Porque disculpe, no de mi nombre ahí. Sí. Jorge. Hola. Hombres. Jorge. Le escucho, licenciada. Se ve la... A ver, se ve... Que acaba de leer. A ver, Mi nombre no está, Jorge, disculpe. Ya, los Ahí dice María Fernanda. Así estoy. María Ferdis. María Magdalena. Verónica Rocío también. Berito, ya salió tu nombre. Qué bueno. ¿A dónde ven eso? ¿Dónde ven eso que no puedo ver? Aquí en la pantalla mismo sale. Ya, don. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, dice. Buenos días, licenciado. ¿Qué dicen? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando la plataforma, presentar los documentos a la institución. De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, si recuerdan un poquito, ¿en qué año fue la Primera Guerra Mundial? ¿1914? En 1900... 42. 14. Muy bien, 1914 finalizó. 1918. Excelente, 1914 a 1918, licenciado. 1918, ¿no? Que fue justamente la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra que se conocía en aquel entonces, ¿no? Prácticamente fue un enfrentamiento en donde participaron la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Y como ustedes saben, en la Primera Guerra Mundial se dio lo que es un avance en armamento militar, hablando en este caso de transportes, hablando directamente de armas automáticas, hablando también de lo que son tanques militares, que obviamente fueron necesarios dentro de estos enfrentamientos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, prácticamente el enfrentamiento fue mucho más difícil y las personas que fallecieron duplicaba, en este caso, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y uno de los máximos representantes o el pionero de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, fue Adolf Hitler, ¿no?
que prácticamente él tenía una visión y el objetivo principal era conquistar pues todo el planeta y obviamente pues tuvo grandes enfrentamientos y un ejército sumamente desarrollado, obviamente para tener estos enfrentamientos con las potencias de aquel entonces, ¿no? Muy bien, vamos a determinar cómo fue dentro de la Segunda Guerra Mundial. Me ayuda por favor la señorita Jessica, por favor. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Se inició el 1 de septiembre de 1999, cuando Alemania invadió Polonia. Como este país tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos dos estados declararon, dice, no veo muy bien, la guerra a Alemania. Casi al mismo tiempo, la Unión Soviética invade Letonia, Lituania, Estonia, finalmente, y el estado Polonia. Durante 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Francia. Paralelamente, Italia invadió Albania. Albania, dice Licen. Albania. Albania y Grecia, pero sufrió varias derrotas. Por esa razón, Hitler decidió invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Bien, como ustedes saben, empezó directamente el 1 de septiembre de 1939 la Primera Guerra Mundial, ¿no? Justamente con el hecho de que Alemania invadió, pues, Polonia, ¿no? Y Polonia, pues, en su momento tenía grandes acuerdos, grandes relaciones internacionales con Francia y Gran Bretaña, ¿no? Y que en ese momento, pues, le declararon la guerra a Alemania, ¿no? En ese preciso momento, la Unión Soviética también aprovechó esta situación e invadió territorios de Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y al este de Polonia, obviamente con la finalidad también de expandir su territorio, ¿no? Y en 1940, sí, prácticamente Alemania ocupó el territorio de Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y Francia en general, ¿no? Y también podemos observar, sí, que otro de los países que estaba a favor de Alemania, a la visión de Hitler, prácticamente Italia, invadió Albania y Grecia, ¿no? Por esta razón, prácticamente aquí podemos determinar que Hitler decidió invadir la península de los Balcanes, Albania, Grecia y Yugoslavia. Si bien es cierto, aquí podemos detallar, ¿no?, que Adolf Hitler prácticamente, y especialmente con Alemania, vivían un constante resentimiento con la Unión Europea, ¿no? A raíz de la Primera Guerra Mundial, en donde se firmó el Tratado de Versalles, en donde prácticamente estableció la normativa de que Alemania tendría que pagar una indemnización a los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso a su vez, cuando Hitler directamente llegó a ocupar el cargo, no vio con buenos ojos y no vio factible directamente seguir cancelando esa deuda y por ende, pues, al tener lo que es una crisis, un conflicto con los países europeos, prácticamente decidió salirse de las Sociedades Naciones de 1920 y empezar directamente el enfrentamiento el 1 de septiembre en general, ¿no? Prácticamente aquí podemos determinar de que Hitler se alió directamente con Italia, el caso de Mussolini, y del otro lado en Japón,
¿no? Entonces, prácticamente eran los tres países que buscaban de una u otra manera expandir sus territorios, pero además de ello apoyaban la visión de Hitler, ¿no? Y por ende, directamente fueron los pioneros en iniciar el primer enfrentamiento dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué sucedió dentro de los años de 1942. La señorita, bueno, me sale con el nombre Jason, ¿estoy bien? Sí, soy Zoraida, licenciado, buenos días. Muy buenos días, no se olvidarán de cambiar los nombrecitos, por favor. Ayúdeme, señorita Zoraida. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Durante 1942, las fuerzas del eje siguieron conquistando territorios, pero a partir de 1943 empezaron a retroceder. Ese año, Mussolini fue sustituido por un nuevo gobierno que rompió la alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética, luego de frenar el avance alemán en la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar territorios que había perdido. Japón, por su parte, sufrió varias derrotas a manos de los Estados Unidos. Durante 1944, los aliados llevaron a cabo el desembarco de Normandía en Francia. En poco tiempo, París fue liberada y los aliados atacaron las fronteras alemanas. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, en 1942, prácticamente, ¿no? Empezó a tener lo que es un retroceso el ejército de Hitler, ¿no? Prácticamente, cuando se enfrentaron a la Unión Soviética, el clima también no favoreció, y aquí directamente uno de los principales aliados de Hitler, en el caso de Mussolini, fue destituido directamente de la presidencia de Italia, ¿no? Por ende, pues, la nueva organización administrativa no apoyaron la visión de Hitler y eventualmente quedó poco a poco sin apoyo, ¿no? Aquí también podemos establecer que la Unión Soviética como tal, ¿sí? Fue uno de los países en detener el avance, en este caso de los alemanes, en una batalla conocida como la batalla de Stalingrado, ¿no? Prácticamente la Unión Soviética estuvo directamente a escasas cuadras, en este caso de conquistar, por decirlo así, los alemanes de conquistar el territorio o las reservas de petróleo más grandes que tenía en ese momento la Unión Soviética, ¿no? Y por condiciones del clima, eventualmente no lograron conquistar y fue un momento en donde la Unión Soviética aprovechó esta situación y empezó directamente a detener al ejército alemán, ¿no? Y también empezó a recuperar territorios perdidos y aquí directamente podemos determinar de que el enfrentamiento más difícil que también tuvieron los japoneses fue con Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos prácticamente ingresa a la guerra, por un ataque sorpresivo, en este caso de Japón, en Pearl Harbor. Pearl Harbor prácticamente era una fuerte militar que estaba directamente custodiada, ¿sí? Directamente por los estadounidenses y eventualmente fueron atacados sorpresivamente por los japoneses, ¿no? Eso dio paso, en este caso, a que Estados Unidos lograra establecer y crear lo que son las bombas atómicas, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿dónde fueron lanzadas las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan? En Estados Unidos, Lisa. Casi, casi, pero no. ¿Dónde fueron lanzadas las bombas de Estados Unidos en En Japón? Japón, Lisa. En Japón, Hiroshima. Hiroshima en Japón. Ya, muy en bien. Japón. ¿En qué otra ciudad más? En, en Hiroshima, en Rusia. No. Casi, casi, muy bien. No, por ahí mismo, otra ciudad.
Es Rusia, Nagasaki. Checoslovaquia, Rusia, Alemania, Austria. Casi, pero no. Y Muy bien. Francia. En Francia, Japón Gran Bretaña. prácticamente fueron lanzadas las dos bombas nucleares, ¿no? En ciudades como Nagasaki e Nagasaki. Hiroshima, ¿no? Que fueron Hiroshima. los sitios en donde fueron lanzadas estas bombas nucleares y eventualmente las ciudades desaparecieron en cuestión de segundos, ¿no? Imaginen el poder destructivo de estas bombas nucleares. ¿Sí? Y que obviamente pues hizo aparecer muchísima gente. Además de ello, la radioactividad, las enfermedades, ¿sí? El clima también fue una situación que afectó bastante a estas ciudades, ¿no? Entonces, imaginen, la bomba nuclear en este caso es una bomba sumamente desarrollada, es una bomba en este caso que no tiene límites, por decirlo así, de expansión y que su capacidad destructiva es sumamente grande, ¿no? Y eso, en este caso, obligó a que los japoneses directamente obligaran a colocar lo que es su documento o su bandera de rendición, ¿no? Y por ende, poco a poco, en este caso, los alemanes quedaron sin aliados y eventualmente perdieron territorios y poco a poco el territorio de Hitler, especialmente de Alemania, estaba cada vez sí, llegando a acumularse por sus enemigos, ¿no? Muy bien, aquí también podemos detallar que en 1944 los aliados directamente, hablando de Estados Unidos, la Unión Soviética, desembarcaron en Normandía. Eso directamente queda en el país de Francia, ¿no? Francia, que en aquel entonces prácticamente estaba a merced de los alemanes, ¿no? Aquí directamente desembarcaron en Normandía, enfrentaron al ejército alemán, los derrotaron y Francia en ese momento pues quedó libre del ataque de los alemanes, ¿no? Entonces prácticamente fueron lo que son momentos en donde las bombas nucleares también fueron apareciendo, ¿no? Y además que Hitler prácticamente fue perdiendo el control y perdiendo territorios a manos de sus enemigos. Ahora vamos a las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica, por favor? Licenciado, buenos días. Entre las múltiples causas de la Segunda Guerra Mundial se destacan las siguientes. El descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió entonces la séptima parte de su territorio. Se lo obliga a pagar reparaciones de guerra. Se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armamentos. Las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital que asegurará el desarrollo de Alemania como primera potencia mundial. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro directamente, ¿no? De las causas, obviamente, el descontento que tenía, pues, Hitler con los países europeos por el Tratado de Versalles, ¿no? Aquí también podemos catalogar que prácticamente Hitler, una vez que llegó al poder, buscaba no pagar la deuda o la indemnización, en este caso que tenía en el Tratado de Versalles, sino más bien reconquistar varios territorios que Alemania tenía antes de los años de 1919, ¿no? Y el segundo objetivo en este caso era controlar pues todo el mundo, ¿no? Obviamente decía que Alemania tendría que considerarse como la primera potencia mundial y además de ello, en este caso, ostentar todos los recursos del planeta y derrotar también a la Unión Soviética con Estados Unidos en general, ¿no? Prácticamente él mencionaba de que Alemania se convertiría pues en un espacio vital, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles fueron las causas directamente de la Segunda Guerra Mundial, estableciendo los parámetros o los objetivos que tenía también Mussolini. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Tipantuña? Licenciado, muy buenos días. Muy Causas de buenos la días. Segunda Guerra Mundial.
las prestaciones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como el antiguo imperio romano. El militarismo japonés que se tradujo en la anexión de Corea 1910, la ocupación de Manchuria 1931 y la invasión de China 1937. Las ambiciones de Stalin, que deseaba recuperar los territorios que Rusia había perdido en 1918. Esas ambiciones lo llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler, que selló el destino de los países bálticos. La invasión de Polonia por parte de Alemania, más que causa, fue el detonante, la chispa que desencadenó el conflicto. Excelente, muy bien, Dios, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, de igual manera, Mussolini, que era en su momento el presidente de Italia, buscó crear lo que es un imperio, ¿sí? Similar al que tenía, pues, el imperio romano, ¿no? Y esas pretensiones, obviamente, estaban cumpliéndose con el objetivo y la participación de Adolf Hitler, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba el partido político que tenía Hitler? ¿Se acuerdan, tal vez? ¿Cómo se llamaba? Nacionalista. Partido Nacionalista Obrero Alemán. Ya, muy bien. El nazismo. Excelente. Si bien es cierto, pues era un partido político que prácticamente fue fundado por Hitler y además él establecía, ¿no?, modelos de cambios dentro de la sociedad alemana, ¿no? Cambiando los modelos económicos, cambiando directamente las reformas políticas y además de ello, no pagando pues la indemnización, ¿no? Eso pues generó que en su momento pues Alemania tuviera las armas necesarias eventualmente para el enfrentamiento, ¿no? Aquí también podemos hablar de que tuvo un desarrollo sumamente grande Japón y eventualmente logró tener la anexión de Corea en 1910, la ocupación de Manchuria en 1931 y además de ello tuvo la invasión a China en 1937, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por un lado, en Europa se encontraba Alemania extendiendo sus territorios, ganando enfrentamientos, por el lado asiático teníamos pues a Japón, ¿no? Que también estaba cumpliendo con los objetivos de Hitler y ellos también buscaban la manera de anexar más territorios, ¿no? Y aquí eventualmente también tuvieron enfrentamientos con China en donde lograron invadirla en los años de 1937, ¿no? Si bien es cierto, en su momento la Unión Soviética, que estaba representada por Joseph Stalin, eventualmente no quisieron tener lo que es una lucha, por decirlo así, directa con Alemania y Hitler de igual manera, ¿no? Entonces ellos firmaron un acuerdo de no atacarse, ¿sí? Y eso obviamente permitió a que Alemania siguiera directamente creciendo en los territorios y expandiéndose, ¿no? En Francia, en Grecia, en Lituania, Albania, y obviamente pues permitió que Alemania conquistara estos territorios, ¿no? Y del otro lado pues la Unión Soviética también hacía lo mismo, ¿no? Pero obviamente sin la finalidad de un enfrentamiento directo por el momento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, algunos países pequeños quedaron directamente envueltos en este enfrentamiento y la mayoría de ellos en este caso pasaron a ser territorio de la Unión Soviética, ¿no? Y que inicialmente, sí, no tuvieron ese enfrentamiento, pero ese acuerdo prácticamente duró muy poco y después tuvieron un enfrentamiento sumamente grande en Stalingrado, ¿no? Recordemos que Hitler era un estratega y muy inteligente,
porque él obviamente conquistaba territorios, conquistaba países en donde contaran con grandes recursos, ¿no? Entonces, él decía que en la Unión Soviética, y en ese momento la capital era Moscú, eventualmente existían grandes reservas de petróleo. Y buscó en su momento, pues, la manera de apropiarse y de, en este caso, pues, de mantener a la Unión Soviética a la raya y después finalmente derrotarlos, ¿no? Entonces, este enfrentamiento es simbólico porque no permitieron, sí, que los alemanes llegaran directamente a estos recursos, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué consecuencias políticas tuvo la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda directamente el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor? ¿Me regalan un segundito? Yo leo, Licen. Ya, muy bien. Ayúdeme, por favor. Señor Luis Enrique, ¿estoy bien? Aquí estoy, dicen, buenos días. Muy buenos días, por favor. Consecuencias políticas. Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial fueron al fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia, Japón y su reemplazo por séptimas políticas más democráticas. Las emergencias de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales, los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial, conocido como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos enfrentados, el comunista y el capitalista. Excelente, muy bien. Ahora, dentro de las consecuencias políticas, ¿no? Prácticamente después del enfrentamiento, tanto Alemania, Italia y Japón eventualmente quedaron depuestos todos los funcionarios que participaron en la Segunda Guerra Mundial y emergieron lo que son formas de gobierno más democráticas, ¿no? Aquí directamente a raíz del enfrentamiento de la mayoría de los países europeos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética emergieron como superpotencias, ¿no? Entonces, eventualmente ellos empezaron a dar créditos con la finalidad de que los países europeos se recuperaran, pero más de ello, prácticamente cobrar intereses sumamente altos, ¿no? Por ende, pues, se convirtieron en las potencias más desarrolladas. Por un lado, también el capitalismo, como del otro lado también una forma de gobierno conocida como el comunismo, ¿no? Entonces fueron facciones que crecieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, vamos a determinar cómo fueron las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor? Ahora sí, el señor que levantó la manito de Nantes, por favor. Buenos días, Licen. Yo, Valeroni. Por favor. Consecuencias económicas. Las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial fueron gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras y vías ferroviarias. Quedaron destruidas debido a los bombardeos terrestres y áreas, la cual afectó seriamente a la economía de los países beligerantes. Estados Unidos y la Unión Soviética crean una gran industria amantes armamentos, la cual sigue en pie hoy en día. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, como ustedes saben, dentro de las consecuencias económicas, puede que las empresas, las industrias, las ciudades, puentes, carreteros, eventualmente quedaron destruidos, ¿no? Eso directamente por los bombardeos, por los enfrentamientos, por la utilización de tanques, que eventualmente detuvo todas las economías, todas las industrias en todo el mundo, ¿no? Y también podemos establecer que prácticamente en la Segunda Guerra Mundial se dio pues la creación, el desarrollo y el crear directamente lo que se conoce como las
bombas nucleares, ¿no? Que para aquel entonces pocos países podían obtenerlas y eventualmente también utilizarlas, ¿no? Como ustedes saben, Estados Unidos para aquel entonces lanzó 2 bombas, ¿no? En Hiroshima, en Nagasaki, y obviamente destruyó lo que son ciudades importantes. Ahora, la Unión Soviética también tenía su propia bomba nuclear. La bomba era conocida con el nombre de la bomba del zar, ¿sí? Se decía de que esa bomba, si era detonada, toda Europa, en este caso, iba a ser destruida, ¿sí? Y eso fueron palabras, en este caso, descritas por Nikita Khrushchev, que fue uno de los últimos representantes de la Unión Soviética. Entonces, miren, para aquel entonces ya lograron directamente crear bombas capaces de destruir ciudades, territorios, y en el peor de los casos, si hubiera sido detonada la bomba de zar, hubiera destruido lo que son países europeos, territorios, ¿no? Y además de ello, la radiación, en este caso, que queda después del lanzamiento, ¿no? Entonces, prácticamente el mundo logró observar en la Segunda Guerra Mundial que el ser humano ya logró crear lo que son bombas con capacidades destructivas planetarias, ¿no? Ahora, vamos a las consecuencias demográficas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Hermelinda? Buenos días, Licen. Las Buenos días. consecuencias demográficas y sociales de la Segunda Guerra Mundial fueron la muerte de unos 60 millones de personas entre militares y civiles, entre ellos los millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores que fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio de la guerra de la Alemania nazi. El Holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia universal. Excelente, señorita, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, como ustedes saben, dentro de las consecuencias demográficas fue la afectación o el sufrimiento y la muerte de más de 60 millones de personas, ¿sí? Es decir, en la Primera Guerra Mundial fallecieron 6 millones de personas y 20 millones de personas heridas. Miren, ahora la cantidad de 60, ¿sí? Por decirlo así, duplica y un poquito más la Primera Guerra Mundial, en donde prácticamente fueron afectados militares, civiles, judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y también opositores, en este caso que estaban directamente en contra del gobierno de Hitler, de los italianos también, de Japón también, y eventualmente ellos crearon lo que es un campo o los campos de concentración en donde exterminaban, en este caso los nazis, a estas personas, ¿no? Entonces fue una situación sumamente complicada, difícil, ya que Hitler consideraba que los judíos prácticamente eran los pioneros de enfermedades, consideraban directamente de que no eran personas sino animales y obviamente tenían que ser exterminados de la faz de la tierra, ¿no? Creaban campos de concentración, mataban mujeres, niños, hombres, jóvenes, adultos y los torturaban de las peores maneras, ¿no? A pesar, en este caso, de que la madre de Hitler, ¿sí? Tenía un origen judío. Entonces, era una situación sumamente complicada en donde muchos judíos escaparon directamente de Europa, ¿no? Si bien es cierto, hasta el día de hoy se cataloga que el holocausto judío, que también se determina, es el peor genocidio o es uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en las imágenes que tenemos en la partecita de abajo, ¿sí? Están los soldados alemanes y están masacrando a los judíos. ¿Sí? Entonces, miren, los masacraban, los asesinaban, no importaban si eran niños, no importaban directamente si estaban embarazadas, y peor aún, Hitler, en este caso, castigaba a aquellas personas que eran discapacitadas, ¿no? De las peores maneras.
Y obviamente Hitler tenía un objetivo en el cual decía de que los arios, la raza de los arios, tendrían que tener el control del todo el planeta. Los arios, en este caso, eran personas sumamente altas, blancas, eran de ojos azules, y obviamente él mencionaba que solamente ellos tendrían que ocupar todo el planeta, ¿sí? Entonces, imaginen si Hitler derrotaba a la Unión Soviética y contaba con todos los recursos de Europa y Asia. Su segundo objetivo, ¿cuál sería? Nosotros. Excelente, muy bien, llegar al continente americano. Sí, entonces, obviamente, al derrotar a todos los europeos, derrotar a la Unión Soviética, el Asia también de ese lado por parte de Japón, eventualmente vendrían, en este caso, al continente americano. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si Hitler ganaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera hecho con nosotros? Fuéramos esclavos, dicen. Nos eliminaba. Excelente, muy bien. Nos podía haber directamente convertido en esclavos o creaba campos de concentración en el continente americano y eventualmente pues nos asesinaba, ¿no? Entonces, realmente la postura que tenía Hitler era una postura muy ambiciosa y eventualmente fue, en este caso, por decirlo así, ¿no? Uno de los errores que tuvo Hitler y eventualmente los países como la Unión Soviética, como Estados Unidos, lograron detener el avance de los alemanes, ¿no? Entonces, imaginen, derrotaban a la Unión Soviética, llegaban al continente americano, creaban campos de concentración acá, de igual manera nos asesinaban y eventualmente todo el planeta quedaría pues a merced y control de los alemanes. ¿Sí? Entonces era una situación sumamente complicada, sumamente difícil y eventualmente, en este caso, Hitler pudiera haber lanzado también bombas nucleares dentro del continente americano. Ahora, si la Segunda Guerra Mundial terminó en los años de 1945 y para aquel entonces ya tenían bombas sumamente grandes con una capacidad destructiva sumamente extensa, hoy en día, imaginen qué tipo de bombas podrán tener con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de la informática, de herramientas industriales, ¿sí? Entonces, miren, al día de hoy, por ende, se establece y se trata de evitar una tercera guerra mundial, ¿sí? Porque si en ese momento se desarrolla una tercera, realmente la mayoría de los países en el mundo tendrían bombas nucleares sumamente grandes y obviamente pues tendrían la capacidad de destruir el planeta, ¿sí? Por ende se trata de evitar estos conflictos y a raíz, en este caso, de lo que había mencionado Hitler, trató directamente de expandir, de igual manera su ejército fue derrotado y justamente cuando sus enemigos llegaron a Berlín, se fueron a su búnker. El búnker prácticamente era un sitio resguardado, un sitio en donde prácticamente vivía Hitler con su esposa, ¿no? Se mantiene, y bueno, algunos historiadores destacan, de que Hitler al encontrar la derrota prácticamente se suicidó, ¿sí? Se suicidó. Sin embargo, existen algunos historiadores en el que recalca en que Hitler prácticamente escapó, ¿sí? De su territorio, en este caso gracias a su submarino y eventualmente llegó a América del Sur, a la Patagonia. ¿En qué país queda la Patagonia? En Europa. No. Argentina o Chile. Argentina. ¿Dónde queda la Patagonia? Ya les voy a mandar un mapa geográfico. Argentina, dicen. En Argentina, muy bien, ¿no? Entonces, miren, la Segunda Guerra Mundial eventualmente dejó situaciones sumamente complicadas, dejó también un montón, millones de asesinatos y eventualmente también destalló lo que es la capacidad del ser humano para construir bombas sumamente desarrolladas, ¿no? Y bueno, esperemos que en ningún momento se dé esta posibilidad y todos podamos vivir en paz.
Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Nos vemos la siguiente clase. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. No se olvidará, por favor, de apoyar a la Tri. Hoy juega, así que Dicen todos